Mani, estoy con Matías Suárez Holce. Hoy nos encontramos con Ariel Cosic. Estamos para la tercera edición de Devenires del Peronismo. Bueno, esto fue básicamente algo muy requerido en comentarios, ya sea públicos por YouTube o en comentarios privados. Tanto para Matías como para mí, así que bueno, hoy vamos a comenzar. Pero antes que nada, Matías, creo que tenés algunos avisos parroquiales para hacer. Para los que quieran colaborar, bueno, con diálogos y para que podamos ir haciendo más y mejores videos, en la descripción y en el comentario fijado van a tener links para poder aportar económicamente con una pequeña ayudita ahí, una limosna para, bueno, que nos sirve muchísimo y quiero agradecer a Ariel Cosí que se prestó para esta tercera parte que, como decía Facundo, la pedían mucho. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de nuevo sobre el peronismo, que es un tema que nos interesa a muchos. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, muy bien. Acá estamos empezando el año con todo y bueno, con todo tipo de noticias en esta vorágine política argentina. Ahora a mí me gustaría empezar, porque habíamos quedado en el 2002-2003, me gustaría empezar básicamente con todo. En el año 2001 se produce un vacío de poder, el cual es básicamente hecho por Duhalde y por Alfonsín. Es algo que es muy poco recordado, pero está muy bien documentado. Acá en realidad a mí lo que me gustaría encontrar es que hay una cierta relación entre un ala, entre sí, un ala del radicalismo con el peronismo. Y me gustaría saber cómo evalúas todo este proceso, que básicamente es el de, si mal no me equivoco, si era el nombre, del grupo Fénix de Remeslenikov con esta hermandad con el radicalismo en diputados. Bueno, ya eso que dijiste te va a causar el repudio de más de un sector que simpatiza con el alfonsinismo, pero sí, Bueno, está todo bien, sí, sí. sí, es cierto. Es decir, se habló muchísimo de cómo fue removido el entonces presidente, ¿no? De un gobierno que, en fin, no tenía políticas acertadas, no se le daban las cosas, había un nivel de rechazo social tan grande. Y la figura de Alfonsín, justo que ustedes han estado hablando bastante sobre el progresismo y los sectores ideológicos preponderantes, ¿no? En el campo de la cultura, había sido muy impulsada por varios de esos sectores, también habían sufrido un desencanto. Ahora es curioso cómo el expresidente Diego Alfonsín sentía siempre lo tuvo, cierto reparo. El periodista Pepe Leayer decía que directamente Alfonsín tenía miedo de ser llamado gorila y que quería quedar ante la historia como el gran impulsor de, recuerdan, el tercer movimiento histórico, ¿no? Una suerte de conciliación entre las tradiciones del radicalismo y del peronismo como partidos o movimientos populares. Eso lo acercó a sectores del peronismo, incluso a riesgo del repudio de gente de su propio partido. Estas cercanías ya venían tejiéndose. Recuérdense que en los años 90 Alfonsín fue fundamental para, bueno, Pacto de Olivos, reforma constitucional, reelección de Menem, cercanía con Cafiero. Y dentro del radicalismo, la tradición es pelearse más duramente entre los miembros del propio partido que con los adversarios. Esto viene de Balbini Frondizi, tal vez desde antes. Entonces, Alfonsín y la gente que combatió o que, como se dijo después, desestabilizó a De la Rúa, sin dudas, sentía más rechazo por gente de centro derecha, por decirlo de un modo, de su propia fuerza política, que de otros sectores que han sido golpistas con el propio radicalismo. Eso lo podés ver incluso hoy en día, en cómo gente que se ha acercado al kirchnerismo no ha tenido ningún problema en repudiar abiertamente sus tradiciones. De hecho, el hijo del expresidente ha tenido una posición muy similar. Él dijo, me siento más cerca de este peronismo que del actual radicalismo, pese a que toda mi vida política fue el radicalismo. ¿Qué puede decirse entonces de Leandro Santoro o de Leopoldo Moró? Un histórico y un contemporáneo. Bueno, hay que ver que Alfonsín se apoyó en la parte más renovadora de su partido.
en los años 80. Es decir, él encarnaba una renovación frente a la figura de Ricardo, de la tradición de Ricardo Balbín, de lo clásico. Y en esa juventud, Freddy Storani, Leopoldo Moró, gente que traía algo novedoso para el radicalismo, que son ideas más bien corridas hacia la izquierda. Eso viene de los 70. El radicalismo clásico no puede definirse como una fuerza de izquierda. Es más bien lo que era Ilia, lo que era Irigoyen, la conciliación de clases, los intereses sociales legítimos, en algún punto cercano al peronismo en ese sentido. Ahora, Alfonsín encarna un más centro-izquierda, que es algo más novedoso en el partido. Y por ese lado, entonces, yo creo que Leopoldo Moró, o más contemporáneamente Leandro Santoro, reivindican cierta tradición de hermandad latinoamericana, de cierta posición antiimperialista, de construir formas de poder dentro de la región que planteen algo alternativo frente a lo que llaman poderes hegemónicos, y ese discurso les facilitó el pasaje o la migración de un radicalismo en crisis, con menos cargos de poder para repartir, hacia un kirchnerismo que aparecía como mucho más dinámico en ese sentido. Recordemos que el kirchnerismo se incrustó muy bien en esa nueva ola de centro izquierda o de izquierda de América Latina, ese reflujo en el siglo XXI, que vino por el lado de Chávez, de Lula da Silva, varios líderes regionales que plantearon un nuevo discurso y la posibilidad de exigir nuevas condiciones frente a los poderosos, por lo menos en el discurso. Después lo que efectivamente sucedió en la realidad, pero era efectivo. No me quiero adelantar, pero vamos a la cumbre de las Américas en Mar del Plata, cuando Néstor Kirchner expresó justamente eso. Creo que a Santoro y a Moró y a otras figuras, esa, digamos, esa tendencia ideológica les facilitó lo que algunos considerarían una traición al radicalismo. Ellos lo pueden explicar en el sentido de que somos leales a viejos intereses populares y nacionales. Por supuesto que detrás de esto hay cargos de poder, intereses, debilidades de las personas, etc. Lo que estaba yendo es que no se explica el ascenso al poder de Duhalde sin Alfonsín, sin un golpismo de Alfonsín, que quizás es más implícito o sin quererlo, pero podríamos afirmar que Duhalde llega por un golpe. Bueno, en esa época se cantaba Yo no lo voté, ¿se acuerdan? Porque efectivamente, después del derrocamiento de la Rúa, porque si bien muchas personas en la universidad lo recuerdan como argentinazo, como una suerte de pueblada popular en algún sentido democrática, sí, fue un derrocamiento, fue una remoción. Se suceden toda una serie de presidentes y el sistema político, para salvarse, encuentra la figura de Duhalde, quien poco después va a ser considerado un demócrata. Alguien que venía con increíbles o durísimas acusaciones en los años 90 por el modo en que había gobernado la provincia de Buenos Aires y todo lo que había pasado en esa época. Sin dudas, el sector del radicalismo, bueno, vinculado a Alfonsín y muchos otros, tuvieron esa responsabilidad de impulsarlo a Duhalde. Ellos lo van a explicar como la salvación del sistema de partidos políticos necesaria para la democracia. Nosotros lo podemos leer como gestos desesperados por mantener sectores de poder. Hoy en día está de moda la palabra casta, pero es evidente que entre el radicalismo y el peronismo en los últimos tiempos, hace muchos años, ha habido connivencias en la provincia de Buenos Aires. Es decir, cuando María Eugenia Vidal ganó la gobernación, muchos tenían la sensación de que, bueno, antes de esto, ¿realmente se había querido ganar o el radicalismo y el peronismo vivían de, en cierto modo, pasarse la pelota o el radicalismo desde un lugar menor, ser el opositor, pero al fin y al cabo con con algún acceso a ciertos cargos de poder? Mira, la figura de Alfonsín, visto, yo no sé si denominarlo, lo que pasa es que entiendo que para vos sea más fácil llamar golpista a alguien que viene de esa tradición, pero para muchísima gente que tiene
glorificación de la recuperación democrática o refundación democrática es un poco fuerte la palabra para quien es visto como, en algún sentido, el El líder. padre de la democracia moderna, básicamente. Claro, claro. Pero también es real que quienes lo han seguido con más atención, la trayectoria de Alfonsín, distinguen entre las cosas que me gustaron y las que no me gustaron de su gobierno. Ahora, después del gobierno, vienen las partes más, si se quiere, oscuras. Esto lo diría Elisa Carrió, ¿no? De las posiciones que Alfonsín ha tenido frente al menemismo, la reforma constitucional, la reelección y sobre todo la remoción de la Rúa y el acuerdo con una figura como Duhalde. Pero ojo, los sectores de lo que ustedes han llamado insistentemente el progresismo lo van a ver como algo positivo eso, porque van a decir que por más que Duhalde no haya sido votado por nadie, salvó el sistema político, en algún sentido impulsó una dolorosa recuperación y eligió como candidato sucesor a quien algunos consideran el salvador de la Argentina. Les va a parecer gracioso, Claro. pero mucha gente lo ve de esa manera. Bueno, volviendo un poco más atrás a lo que mencionabas de toda la asociación de presidentes, nosotros entrevistamos a Puerta, bueno, eso creo que es bastante valioso, así como la entrevista que te había mencionado a López Murphy, como para entender un poco el contexto. Y sí es fundamental lo que decís, porque Duhalde allana el camino para Néstor y básicamente le prepara todo, es decir, le deja todo servido. Y cuando uno repasa la historia, cómo le gusta contar a los kirchneristas, esto es muy poco analizado y Duhalde casi no se tiene en cuenta como una figura del peronismo, a pesar de ser del Partido Justicialista, es decir, como que se lo deja ahí como no le presten demasiada atención, lo importante es Néstor. Es una vieja tradición dentro del peronismo. A mí quizás me interesa verlo esto en perspectiva histórica, ¿no? El kirchnerismo. Luis Alberto Romero decía que, en definitiva, Carlos Menem fue leal a la tradición justicialista en un principio indiscutible que era el pragmatismo. Y ese pragmatismo implica muchas veces, sí, como diría Martín Fierro, saber olvidar el pasado también es tener memoria y seguir adelante. Y además, también se construye con lo peor, con lo sucio, como decía Perón. En definitiva, lo importante es la construcción que se hace. Y para jugar también hay que jugar con los débiles, con los canallas, con los que no se juegan, con los audaces, porque los idealistas son muy pocos en un movimiento político. Creo que en realidad para ver este tipo de construcción que hace el peronismo, dejando atrás lo que ya pasó, si vamos, como te decía, en perspectiva histórica, esto ha sucedido recurrentemente. El ejemplo más reciente, en realidad yo digo reciente y ya han pasado muchos años, pero hablando de este tiempo de recuperación democrática, el menemismo ha sido apoyado por gran parte de los gobernadores e intendentes que después posibilitaron la construcción de poder de Néstor Kirchner basándose en un repudio de la experiencia justamente menemista. Es decir, el kirchnerismo edificó su construcción política con elementos del menemismo, mientras en su discurso el repudio a ese menemismo era un elemento central. El peronismo en ese sentido tiene una dinámica que otros partidos políticos no la tienen, o no se le pide esa coherencia. En definitiva, lo que decía José Pablo Feynman cuando estaba enamorado del kirchnerismo. A mí no me interesa quién es Aníbal Fernández o de dónde viene o qué cosas se cuentan de él. A mí me interesa que ahora está jugando para Cristina. Y eso es lo que vale y eso es lo que cuenta. Estamos jugados por lo que ellos llamaban una transformación. El pragmatismo, claro que lo podés ver detrás de todo esto, pero no hay duda de que hay gente que lo ha usado y muy bien, porque la memoria es muy corta en la Argentina. Cuando uno piensa en la figura de Alberto Fernández, por ejemplo, que fue un actor central en la construcción del kirchnerismo, como hombre de Néstor y después de Cristina, después se pelearon, y finalmente impulsado como candidato a presidente luego de haber ido a TN a repudiar al kirchnerismo como fuera posible. Lo mismo podemos pensar de Sergio Massa. Es el ejemplo más reciente que tenemos. Me estoy adelantando un poco, pero para visualizar el pragmatismo persistente dentro del espacio político que se llama peronismo.
gente que me conoce, por favor, hay que acompañar a Sergio Massa como antes te pedimos que había que acompañar a Daniel Scioli. Por más que vos sepas que Scioli fue un desastre gobernando la provincia de Buenos Aires o que Sergio Massa fue el que se puso a sí mismo como el candidato capaz de derrotar y enterrar al kirchnerismo. Y de Ese alguna mismo, forma lo logró igual. De una bueno, forma un poco extraña. sí, eso habría que ver. No sé si el cinismo puede ser tan grande, pero yo no creo, y de todas maneras no daría por muerto ni al peronismo ni al kirchnerismo, simplemente por una cuestión de reflejo y de experiencia de los últimos años. Muy bien, Claro. respecto a Sergio Massa, yo quería chequear recién con el censo. Tigre tiene un 35% de agua potable, se encuentra cerca de Moreno y del partido de Malvinas Argentinas, así que la renovación de Massa todavía sigue por verse. Porque lo mismo se puede decir de Daniel Scioli en provincia o de maravillas como Insaurralde. Lo que me estoy que tiene la cara dura es de ponerle Eco Lomas al partido, en serio, se llama Eco Lomas. Em, Fuera de eso, a mí lo que me interesa, que es algo que hemos charlado en este programa junto a Luis Delía, es cómo construye poder Néstor Kirchner, que es con la cooptación de los movimientos sociales. Es decir, esa es una parte, ¿no? Y después los intelectuales que lo habías mencionado con José Pablo Feynman, que eso me pareció muy interesante. Cómo se pasa. Recomendando, ¿no? Haciendo un poco de autopublicidad, el diálogo que tuvimos con Alejandro Katz, el primero, ¿no? No el debate, sino el diálogo donde hablamos de El Simulacro, que es un libro que analiza el kirchnerismo, también me parece bastante valioso como para entender un poco cómo funciona y, bueno, en una parte de esta creación del relato, ¿no? Que veníamos mencionando. Sí, sí, pero a mí lo que me gustaría, porque es muy interesante esta idea de un relato y que tiene que haber intelectuales para poder contarlo. Hoy ya muchos están muertos, pero lo que me gustaría saber acá es cómo construye poder. Una cosa que dijo Delía fue, nosotros lo que hicimos fue agarrar y dimos títulos de tierras a los que estaban tomados, y eso estuvo autorizado por Néstor. Eso me parece muy interesante como un dato de la realidad. Sí, cuando se empieza a edificar el kirchnerismo, la legitimidad de origen, como lo mencionamos, era muy baja. Recuerden que, por ejemplo, el presidente Ilia ganó con un porcentaje modesto. Bueno, Néstor Kirchner asumió con menos porcentaje que Ilia. Y con eso tenía que construir poder teniendo muchos enemigos y rivales dentro del peronismo. Quizás tenía la ventaja de que se lo conocía poco, como diría Perón, Dios tiene prestigio porque se muestra poco. Pero alguna tradición setentista ya lo vinculaba, con todas las contradicciones que vos me puedas hablar de su etapa menemista y demás, a ciertos sectores de la opinión proclives a, o incluso de los movimientos sociales, a una tendencia de centro-izquierda. Vos hablaste de Delía, los movimientos sociales piqueteros, los planes trabajar, los subsidios, eso ya comienza en los años 90, ¿eh? Comienza en los años del menemismo y del dualdismo, y para el siglo XXI tiene cierta capacidad de ocupar un espacio que ya no estaba ocupando el viejo sindicalismo de la CGT, que en algún sentido lo desbordaba, porque la marginalidad, la desocupación, las nuevas figuras sociales como el desocupado, es algo que no estaba contenido dentro del aparato tradicional del ligado al justicialismo como la CGT. Kirchner empieza a sembrar en distintos lugares y encuentra rápidamente apoyo en el mundo intelectual, que parecía algo muy endeble todavía. Es decir, para un candidato dentro del peronismo que pretende fortalecerse, realmente parecía poco para construir poder. Pero hay que, si se quiere, reconocer que ha sido una construcción perseverante y exitosa en ese sentido, porque rápidamente tuvo cierta determinación para avanzar en una serie de medidas. Algunas eran más lo que anunciaban que lo que realmente generaban, pero se conformó una corriente de opinión en torno del kirchnerismo. Recuerdo el caso de Nicolás Casulo, que bueno, lo Sí, conocí. carta abierta, ¿no? Todo lo que fue carta abierta. Algunos de ellos los conozco personalmente y desde esa época trabajaban, estaba realmente la intención de trabajar con recursos del Estado para formar jóvenes kirchneristas, para formar o favorecer medios alternativos, favorecer la opinión
cercana a ese kirchnerismo aliado a sectores de la izquierda latinoamericana, como algo, como una nueva construcción que se veía en las universidades, se veía en los medios. Creo que con los medios de comunicación ya de entrada Néstor Kirchner tuvo ciertos tironeos y más tarde eso fue aprovechado para, bueno, la famosa batalla que va a venir con Clarín y demás. Pero el núcleo intelectual, artístico, el campo de la cultura, que en un pasado había sido alfonsinista y se había sentido traicionado, vio en Néstor Kirchner la posibilidad, si se quiere, la última oportunidad. Mucha gente lo vio como, bueno, es el momento, venimos de cierta derrota, de cierto ostracismo, de desencanto democrático. Alrededor de la figura de Néstor se puede realmente confiar, se puede creer en que va a favorecer a los organismos de derechos humanos, va a sentar a las madres de Plaza de Mayo, va a tratar de usar al peronismo para construir un poder más de centroizquierda, que es una vieja, vieja tradición que viene del camporismo. Kirchner, bueno, un poco más, mucho menos Cristina, no representaban a un peronismo tradicional, mucho más a ese camporismo que después resurge y que realmente siente, en el caso de los intelectuales que mencionamos, un claro desprecio por la simbología del peronismo tradicional, por los sectores del sindicalismo y por el propio Perón, porque Cristina incluso lo ha dicho, ella, si bien se designa como peronista, no tiene ningún aprecio especial por la vieja tradición peronista del general Perón. Es Lo algo, que más se rescata es la figura de Evita en ese tipo de peronismo, ¿no? Como la figura más, una Evita totalmente mitificada, pero bueno, que no es tan fuerte por ahí como la figura del general, como al ser una mujer, lo usaron más de símbolo. Uno ve, por ejemplo, a una kirchnerista en la calle y tiene el pañuelo del aborto con un pin de Evita y es como lo más aceptable, ¿no? bueno, desde ya, Evita en ese sentido contó con la ventaja de morirse joven, como otras figuras, que no sabemos qué es lo que hubiera hecho después. Y ese discurso de aproximamiento a la mitología de los oprimidos era mucho más claro en Eva que en Perón. Y eso fue rescatado por la juventud de los años 70 como un símbolo de combate, de un peronismo realmente radicalizado. De ahí que si viviera sería montonera. Y luego con un montón de reelaboraciones que llegan al mundo artístico también, ¿no? Hay gente que elogia al peronismo o al kirchnerismo dentro del campo intelectual, digo, simplemente porque tiene una capacidad creativa y transgresora. De mi parte puedo contestar, está bien, pero a mí lo que me interesa es que los sectores sociales empobrecidos tengan una respuesta, más allá de la fantasía intelectual revolucionaria proyectada por esos sectores. Además, dudo mucho que, eso es algo irónico, dudo mucho que las clases desfavorecidas se pongan a leer a Ricardo Foster o a Casulo, que son, además de que, bueno, proponen como nacional y popular, son autores tremendamente oscuros y de alguna forma muy, muy elitista. Eso es bastante, bastante raro de lo que fue la creación mitológica del relato kirchnerista. Por ahí viene, si lo vemos en perspectiva histórica, en realidad el movimiento, no el movimiento, los sectores universitarios que apoyaron al kirchnerismo, desde ya que son de clase media, y son herederos mucho más del antiperonismo que del peronismo, les guste o no les guste. Es decir, el movimiento universitario reformista que ayudó a derrocar a Perón en el 55 y a formar una universidad libre, brillante, propensa a la libre expansión de ideas de izquierda, eso lo hizo el no peronismo. Y allí crecieron los jóvenes que encontraron del peronismo algún tipo de movimiento revolucionario. Eso se proyecta, continúa esa herencia de reivindicar el setentismo camporista y está claramente en quienes fueron jóvenes, no tan jóvenes, kirchneristas en el siglo XXI, donde se puede ver a lo lejos, se muestra la hilacha de que la tradición peronista no es tan sincera y que se imaginan un pueblo peronista que ya hacía agua a fines del siglo pasado, porque nos pasa a muchos que hemos trabajado mucho, mucho en el Gran Buenos Aires, en distintos lugares, que esa típica familia, lo que antes se decía familia de identidad peronista de la pobreza,
eso podés recorrer y recorrer y no lo vas a encontrar como existe en la proyección discursiva de los intelectuales. No es así. Hace muchos años que los humildes vienen votando, a veces, sí, al peronismo, y también a Mauricio Macri, a Vidal. Entiendo eso, Ariel, y bueno, por algo ganó Milei, obviamente, pero lo que quiero decir es que conozco muchas familias que tienen esta tradición peronista, o sea, que sigue estando, y no digo que sea una tradición coherente, sino que es más bien como un pastiche de ideas, y quizás fue consolidada por quizás un error de apreciación que estamos teniendo acá, que no es solamente para las clases medias, sino que los que construyeron este relato fueron bien proyectados por ejemplo, la TV pública, por 678, o por otros programas. Entonces eso efectivamente tuvo una incidencia en la audiencia. Sí, pero creo que te referís a familias de tradición peronista, corregime vos, más bien vinculadas a sectores medios, en general en la pobreza más extrema, en la marginalidad. A mí me cuesta ver algún tipo de identificación política estable en quienes están con mayores necesidades. Medios bajos, me estaba refiriendo, no, Bien, no marginalidad absoluta, no, no, no. bien, bien. Sí, está bien, hay de todo, por supuesto. Ahora, en general, me parece, después de haber trabajado mucho en el tema, que la vieja adjudicación al pueblo de ser peronista está en crisis desde hace años quizá como nunca antes, ¿no? Porque claro, yo lo he visto a veces en escuelas, en centros de educación popular, donde existe algún líder local que es peronista y que intenta influenciar a los demás. Ahora, ¿cómo lo han recibido los más chicos? Como decíamos, evidentemente ha sido de un modo muy diferente. De ahí, como mencionábamos, triunfos como el del actual presidente, ¿no? Que hubiera sido imposible de creer algunos años atrás. Ahora, volviendo un poco al punto, vos me hablas de la TV pública, de los medios donde se forma la opinión. No sé hasta qué punto, sí, por un lado hay que ver las cosas siempre digamos, en su dualidad. El kirchnerismo, valiéndose de medios de comunicación, de estructuras, de sectores que lo apoyaron, con muchísimos recursos para explotar a su favor, porque eso también ha sido una ventaja con que ha contado. Por un lado, hay que reconocer que revitalizó a un peronismo que muy poco tiempo atrás Tulio Alperín Dongui lo daba por casi finiquitado, en perspectiva histórica, ¿no? Como hablábamos hoy, la larga agonía de la Argentina peronista. El kirchnerismo, en algún sentido, le dio un nuevo hálito de vida a un mensaje peronista, por lo menos que es capaz de contagiar nuevamente a una juventud movilizada o a algún movimiento social movilizado, más allá de esas figuras como dual, de que respondían a otra cosa. Paradójicamente, al mismo tiempo, le hizo un daño enorme y lo llevó a la derrota. Eh, Hay que verlo de ese modo. Pero en los años de construcción de poder, que fueron el primer gobierno de Kirchner, el primero de Cristina, sí, se hizo un uso y abuso de los espacios públicos. En definitiva, es una ventaja con la que ha contado ese sector político siempre. Vale un ejemplo, incluso en el pre-kirchnerismo, cuando Dualde estaba en el poder, se usaron los subsidios, los programas de ayuda, a veces a través de las intendencias, para generar, bueno, núcleos de apoyo territorial. Y en definitiva, eso es algo con lo que siempre ha contado esa fuerza política. Incluso cuando está en crisis profunda, desde el poder, volver a disputar la caja, volver a crear espacios clientelares, núcleos adictos, a través del uso del uso y distribución de recursos, mediante subsidios o distintas formas de ayuda social. Claro, hay algo fundamental que decían, bueno, la idea, ¿no? Del peronismo y las clases bajas, bien bajas, y lo que estás mencionando ahora, hay que mencionar también que por ahí uno ve una manifestación, una movilización, un acto kirchnerista y ves gente de clase
de clase muy baja, pero que esa gente es llevada con recursos públicos, es pagada, y eso a pesar de que es una chicana que se dice mucho del macrismo y de la oposición, ahora también Milei, van por el choripán y por la coca, como era la frase típica, eso es cierto, de hecho hay sobre todo, por lo menos lo que yo vi de una investigación así más directa, sobre todo en el gobierno de Gilles Dufresne, gente que iba a movilizaciones que no tenía ni idea de lo que era ni nada, porque los punteros políticos lo llevaban. Hay una serie de videos que es genial, donde un periodista va y le pregunta creo que era el día del militante peronista, algo así, le pregunta a la gente, ¿qué día es hoy? La gente no tenía ni idea, tipo, no, nos trajeron en el bondi ahí, y están escabeando ahí, re perdidos, no entienden nada, pero bueno, desde lejos, ¿no? De un medio oficialista se puede mostrar cómo hubo la movilización del día militante peronista, mira toda la gente que hay, la gente está ahí, no tiene ni idea de por qué está ahí. Así que bueno, eso también, por más que sea una chicana muy de macrista, tiene algo de verdad. Mira, coincido con una parte de lo que decís. Ahora, en contrapartida, también tenés que ver que eso que vos estás exponiendo es hábilmente utilizado por sectores de izquierda propensos a utilizar al peronismo para fines propios, que han intentado reeditar y explotar aquella vieja antinomia de peronismo-antiperonismo que parecía en un punto superada. Y esta crítica de sectores de clase media hacia el peronismo, ellos los intelectuales de izquierda que gustan de acercarse al peronismo, lo instalan como una confirmación de que sigue vigente ese antagonismo, de que en definitiva es esa clase media racista, que desprecia a los sectores populares, que no son capaces de tener una ideología propia, que no quiere que entren a la universidad, que otra vez se reedita civilización o barbarie, o blancos contra negros. Vos me dirás, ¿cómo blancos contra negros en Argentina? Sí, sí, es propuesto el tema racial, étnico, ha sido vuelto a instalar como un Sí, sobre punto. todo en página 12 ahora hay un suplemento, creo que se llama Negrox con X, que trata de revivir esa polémica. Claro. En el peronismo esto, bueno, evidentemente desde el 45, con aquel sesgo plebeyo que siempre se recuerda, hubo un componente, si se quiere, de clase importante. Ahora, ya en el menemismo eso había intentado superarse. Recuerdan que Menem había sido conciliador incluso hasta con el almirante Rojas. La palabra pacificación fue muy utilizada en esos tiempos. Por el contrario, el kirchnerismo, con el componente de izquierda, que necesita el antagonismo. Hay que tener en cuenta que para la izquierda el antagonismo es algo necesario. En algún sentido se alimenta del conflicto. Es decir, si una sociedad está en vías de solucionar importantes problemas sociales por la vía de la conciliación de clases, como lo planteaba el propio Perón en su discurso original, y eso efectivamente sucede, no son buenas noticias para la izquierda, que perdería, primero, que no se comprobaría su discurso y que perdería base de apoyo, base de acción política. En definitiva, lo que todos los sectores políticos buscan, que es, entre otras cosas, poder y dinero. No hay que olvidarlo. Entonces, esa reedición de, ven como repudian a Néstor porque es setentista, repudian a Cristina porque es una mujer peronista, y vuelven a instalar el repudio a Evita como haciendo un símil con Cristina, y vuelve a decirse, en definitiva, para Mariano Grondona, para los periodistas de esa época, para Clarín, para la oligarquía, vaya palabra que suena vieja, ¿no? Es insoportable que haya una mujer peronista que además tiene una convicción profunda, más bien corrida hacia la izquierda, que intenta modificar las reglas del juego, democratizar la comunicación, reivindicar a los humildes. Una y otra vez vuelve a instalarse ese discurso. Insisto, esto no tiene por qué ser exactamente así, pero sí es exitoso como a veces cierta gente de izquierda lo lleva a las aulas universitarias y logra convencer a personas a través de canales públicos, como mencionaste, la TV pública, el canal Encuentro, un montón de contenidos en que estamos otra vez ante una vieja antinomia de la que no podemos salir, que es el peronismo y el antiperonismo, y que ahí hay también un componente de racismo y de desprecio social importante.
¿Y qué hay del programa económico que tuvo el kirchnerismo en sus inicios? Que básicamente fue con Lavagna, que tuvo esta idea de básicamente como una especie como de tipo de cambio real, competitivo y estable, y que se fue cada vez haciendo, bueno, se fue depreciando el peso, eh, hasta el punto que, bueno, los ministros de Economía fueron pasando, incluso Amado Boudou fue ministro de Economía y recomendaba ahorrar en pesos. Em, También hablar un poco de lo que fue los indicadores económicos, por ejemplo, comparando lo que fue el 2001 con lo que fue Dualde, la enorme devaluación que llevó a cabo Dualde y recordar también que los indicadores económicos, no sé si será así, tengo un recuerdo bastante vago, pero eran todos peores en el 2002 que en el 2001. Es decir, la crisis se vivió mucho más cruda durante el periodo de Dualde que durante el periodo de la Ruda. No sé Pero si estoy eso equivocando. puede ser así estadísticamente, pero algo que planteamos en nuestro primer diálogo, es que yo planteé, es que en realidad en la política a veces cuenta mucho más la construcción narrativa que se hace que las estadísticas que haya constatado alguien que investigó los hechos. Entonces, para mucha gente no es así, es decir, mucha gente recuerda el periodo de Dualde como un comienzo de recuperación. Vos me dirás que la pobreza en realidad aumentó, esa tremenda devaluación, pero ahí comienza a instalarse la idea de volver a lo nuestro, de en definitiva aguantamos un poquito, pero es mejor esto que echarnos en manos otra vez como en los años 90. En definitiva, eso podía alimentar la ilusión de recuperar la pyme, la pequeña industria nacional. Todo esto forma parte del discurso de un peronismo tradicional. Pero son años en que la economía se vio muy favorecida por distintos motivos, a veces por un auge, por una ola favorable internacional, los precios de nuestros Recuperación. productos. Es decir, la recuperación, si bien no tan rápida como a veces se espera, pero todo el mundo asocia el periodo de Néstor Kirchner a una clara, progresiva recuperación económica. Insisto en que muchas veces esto también es la percepción de la clase media, porque en definitiva los que empezaron a sentir que había señales de recuperación son los sectores medios, es decir, profesionales, gente de comercios, gente con algún tipo de acceso al crédito, gente, no más bien al crédito, me refiero cuando hablo de la industria, ¿no? Eh, en conjunto lo que se da es la sensación de que vamos avanzando hacia esa posibilidad de volver a tener trabajo digno, casa, vacaciones. Mucha gente recuerda los años del kirchnerismo como, sí, pudimos viajar a Brasil, pudimos viajar al Caribe, pudimos tener determinado tipo de electrodoméstico. Eso no me lo contó nadie, eso yo lo viví, porque también de la mano de este favorecimiento a algunos sectores intelectuales, hubo más recursos para organismos como el CONICET, que es importante, ¿no? Para la investigación científica, la educación, porque también la educación tuvo un altísimo presupuesto, más allá de que los resultados hayan sido muy malos. Hubo un gran gasto en educación. En cuanto a lo económico, también hay que recordar aquellas renegociaciones de deuda, aquella quita favorable, aquello de pagarle al FMI para después ser más libres del FMI y dejarlo de lado, con un montón de contradicciones, pero que en definitiva abonaban ese discurso de comenzar a afirmar una posibilidad de plantear otras reglas de juego aliándonos a otros países que quieran algo parecido, como Brasil, como, ¿por qué no, Venezuela? También van a aparecer alianzas mucho más cuestionables más adelante, ¿no? Rusia, Irán, etcétera. Pero era esa idea de salir de cierto, lo que Cristina llamaría colonialismo mental, de que necesariamente tenemos que alinearnos con Estados Unidos y con el mundo occidental. Eso discursivamente lo explotó muy bien el kirchnerismo, pasándose en una ola extremadamente favorable, los precios de la soja, los productos nuestros que se vendían. A veces en Argentina las buenas cosechas y la recuperación del campo hacen posible incluso aventuras de quienes después van a perjudicar al campo o del propio sector que se ve a sí mismo como movimiento nacional y popular.
Si bien la economía argentina, en definitiva, no salió para mí de aquel viejo patrón de acumulación que era, valga la redundancia, acumulación de riqueza e inequidad social profunda, fue percibido de otra manera porque también hay señales que indican, cuando vos ves a algún historiador cercano al kirchnerismo, te va a decir, no, 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 momento, la pobreza efectivamente bajó. Lo que pasa es que después vino la crisis mundial de 2008 y nos perjudicó, y de todas maneras nos recuperamos en 2010. Fíjense cuántos dígitos bajó la pobreza en 2010. Eso sí, las estadísticas del kirchnerismo estaban manipuladas, entonces también sería una discusión cómo medimos la pobreza de esos años. En mi modesta percepción, no fue algo tan alejado del patrón de acumulación, lamentablemente, de los 90. A la larga, digo, puede haber señales o pequeñas ilusiones de bonanzas temporarias, pero visto en perspectiva, no se salió de una profunda inequidad social, la marginalidad se mantuvo, los bolsones de pobreza se mantuvieron y bueno, hoy no hace falta que diga cómo terminó al cabo de varios años, ¿no? Pero todavía estamos en aquella etapa vista como muy promisoria de Néstor y de Cristina. Creo que el 2010 marcó un poco el auge de esa confirmación de que en definitiva estas políticas económicas tenían cierto éxito, porque éramos capaces de resistir incluso cuando había crisis en el mundo y en definitiva nosotros podíamos estar relativamente bien parados gracias a estar construyendo otras reglas de juego, más autónomas o más independientes. Porque, Es bastante... pero ¿cuánto se recuperó ahí también China? Porque Argentina estaba, o sea, empieza el soft power chino en América Latina, o sea, cuánto de influencia china hay en ese sentido. Y por otra parte, un síntoma de la crisis es que se instala un cepo al dólar, ¿sí? O sea, si no hubiese crisis, esa medida no hubiese sido tomada. Sí, bueno, desde ya esto viene insisto, de viejas tradiciones peronistas, como aquel viejo préstamo de 125 millones de dólares a los poderes internacionales que el propio Perón estaba negando, que ya había sido solicitado, y en definitiva, si la economía era tan sólida, ¿por qué recurrir a eso? Sí, estas contradicciones desde ya están presentes. A mí me parece que el rumbo que siguió el kirchnerismo, si bien inicialmente contó con, por ejemplo, el ministro de Economía, que había sido el mismo de Dualde, ¿no? Era Roberto Lavagna. Y Néstor Kirchner gustaba de verse a sí mismo, o había gente que lo ponía en ese lugar, como que él era el verdadero cerebro de la economía, más allá de tener técnicos que la manejaban, que él era realmente quien decidía el rumbo. Pero ha sido mucho más sinuoso y mucho más en un punto de improvisación de lo que gustan de imaginar quienes son adversarios y ven en el kirchnerismo siempre una estrategia genial para continuar y preservarse en el poder. Creo que siempre ha habido eso de lo que Perón llamaba la improvisación semipermanente con que nos manejamos en la política argentina. Y también un poco de otra frase de Perón que es, somos maestros en el arte de gobernar en el quilombo. Somos nosotros los que lo sabemos hacer y por eso nos eligen. Hay un montón de contradicciones y hay un montón de ventajas, como vos decís, con las que pudo contar el kirchnerismo, que a veces responden a factores que son incluso externos. Pero siempre eso va a quedar por detrás del modo en que se construye el discurso de los intelectuales que rodearon al movimiento, siempre afirmativo a grandes rasgos de que puede haber marchas y contramarchas, pero en definitiva estamos tratando de defender intereses nacionales que son incapaces de defender quienes han llevado al país a la crisis más profunda de su historia, que fue la de 2001. Por suerte vinimos nosotros e iniciamos el camino de recuperación progresivo. Claro, ahí mencionaste la cuestión del INDEC, ¿no? La intervención de los datos, que es fundamental y que también hay un paralelismo con lo que fue el peronismo clásico, que también intervino las cifras y los datos oficiales. Es interesante analizar cuáles son los antecedentes, además del peronismo, ¿no? Porque para llegar a ese nivel de intervención se necesita un autoritarismo muy consolidado, ¿no? Y una corrupción también muy consolidada. No es tan fácil
llegar a ese nivel al que llegó el INDEC. ¿Cómo fue que se pudo llegar a eso? ¿Hay algún antecedente quizás en los 90 o en algún otro periodo para que eso se haya podido dar? Bueno, ahí está la importancia de lo ideológico, que a veces se subestima, ¿no? Ese trabajo intelectual, ideológico que se hizo en Argentina y en otras partes de América Latina, que permite amonestar, o si se quiere, castigar a aquel que empieza a parecer un hereje dentro de esa iglesia. Es decir, el peronismo ha sido muy poderoso en eso de conformar o de instrumentar los elementos de la cultura popular argentina para apropiárselos, ¿no? Nosotros somos el verdadero movimiento nacional. Y en el kirchnerismo pasaba en algún sentido algo un poco parecido en cuanto a ¿con quién vas a estar en este momento? ¿Con quién vas a estar? ¿Con los que están a favor de la ley de medios para democratizar la comunicación en la Argentina? ¿O con Clarín, Maneto, los fracasados, como lo llaman ellos, los fracasados del radicalismo, Elisa Carrió y todo ese conjunto que es incapaz de gobernar la Argentina? Creo que sí, el autoritarismo es un elemento que estaba muy presente en el peronismo clásico y que de hecho no es constitutivo de ese peronismo, como diría José Luis Romero. Es decir, cuando leo a historiadores kirchneristas, nunca desarrollan el sistema de delación organizada y la legislación represiva que hizo posible que aquel gobierno llegara a tener semejante grado de control sobre la población y que sus consignas fueran acatadas a veces de una manera tan que parece unánime y en realidad está sostenida por otros mecanismos de intimidación. En la época del kirchnerismo eso no era de la misma manera, pero sí estaba el peso de lo ideológico. Ahí aparece el progresismo, que ustedes tanto desarrollaron con Alejo, Yapira y demás, estos últimos años de cómo se ha reconvertido lo que antes llamábamos la izquierda. No hay que olvidar que ese progresismo, que es de una herencia de izquierda, tiene una tradición muy fuerte de excomulgación e intimidación de aquellos que se animaban a plantear algo distinto. Esto no es tan reciente como parece. Si nos vamos a la historia del siglo XX, bueno, desde el estalinismo en adelante, muchísimos ejemplos de cómo gente de izquierda ha tenido la capacidad, por lo menos ideológica, para eliminar o castigar socialmente lo suficiente a quien se atrevía a plantarse frente a ellos de tal modo que, en definitiva, es evidente que le está haciendo el juego a la derecha o a los sectores del capitalismo. Bueno, el progresismo tiene un poco esa herencia, el progresismo más de los últimos años, un poco esa herencia, y se ha visto en el kirchnerismo. Alguien que se atrevía a salirse por fuera podía pagar como consecuencia que lo dejen de invitar a conferencias literarias, que sea repudiado en una universidad, que no tenga acceso a subsidios que son tan necesarios para el mundo intelectual. Ha sido importante el nivel de intimidación. En definitiva, los que se animaban a investigar y a cuestionar eso eran periodistas vinculados a otros sectores que también tuvieron que sufrir muchas represalias. La manipulación de las estadísticas, claro, desde ya, esto tiene una historia viejísima en el peronismo. Ahora, durante el kirchnerismo, realmente yo no recuerdo dentro del mismo kirchnerismo que se haya formado un movimiento de opinión, de crítica seria o enérgica frente a eso, porque en definitiva, para medir la pobreza, mejor dicho, para encontrar soluciones verdaderas, paliativos para el problema de la pobreza, mínimamente habría que medirla con algún tipo de precisión o de sinceridad. Llama la atención que eso no les preocupara a quienes estaban tan interesados en fortalecer el poder del kirchnerismo. Vamos con unos Bueno, datos, por ejemplo, no, pero hay unos datos que son increíbles. Si es cierto que durante los 90 se destruye la industria siempre protegida de, vamos a decir, la industria textil. Eso aumenta la informalidad laboral y en consecuencia el trabajo, digamos, un trabajo en condiciones precarias. Durante el kirchnerismo eso se mantiene y el consenso académico es ese. O sea, hace falta ver los trabajos de
Mauricio, Beccaria, entre otros. O sea, esto no es algo que estoy inventando ahora. Bueno, Quería Dale. decir esto de lo de la intervención del INDEC, bueno, lo que estamos hablando y lo que dijiste me hizo acordar a cuando entrevistamos a Filmus, Daniel Filmus, que fue el ministro de Educación, ¿no? de Kirchner y un ideólogo también de estos intelectuales kirchneristas, que sobre todo en el campo de la educación. Y él era muy interesante lo que decía porque hablábamos del modelo finlandés de educación y decía, sí, está muy bien, habría que traer cosas de ahí que funcionen, bla, 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 pero cuando hablamos de los exámenes PISA o cualquier examen internacional que sirva para medir la calidad, decía, no, porque el colonialismo cultural, no hay que someterse a cuestiones extranjeras, ¿quién vienen los extranjeros a querer medir nuestra educación? Bla, 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 y era como eso también, como la ideología hacía que para algunas cosas sí esté bien lo extranjero, mientras no comprometa los logros de su gobierno, pero cuando los exámenes o cualquier cosa del exterior pueda poner en riesgo los logros, entre comillas, del kirchnerismo, ahí ya no, eso ya era totalmente repudiable y ahí, bueno, es un buen ejemplo de lo que decías. Sí, la formación ideológica, insisto en que para mí tiene un gran punto de anclaje en una em, tradición que es, por un lado, de izquierda y también de cierta reivindicación de lo nacional y de lo popular, incluso cuando no dé buenos resultados. Porque esto también está presente. Esa cosa de por lo menos vivimos con lo nuestro o por lo menos damos lugar en la escuela pública a chicos que antes no lo tenían. Eso es algo que ha planteado el kirchnerismo también. No un repudio a la escuela sarmientina, no digo eso, pero sí cierta visión de que en esa escuela las cosas funcionaban bien porque los más pobres no tenían lugar. En cambio, nosotros hemos ampliado, hemos llevado la educación a todos los rincones y hemos contenido en las aulas incluso a los que tienen toda clase de problemas, ya sea alimentarios o familiares o del tipo que fuera, o embarazo adolescente, para que puedan que ser parte de la educación y no vamos a permitir que sean evaluados con los criterios que utilizan los poderosos, entre comillas, para evaluar a chicos que tienen acceso a otro tipo de posibilidades. Todo esto es muy polémico, pero ha sido visto de esa manera. Conozco instituciones donde la gente ha estado dispuesta a impedir que fuéramos evaluados, impedir que llegara gente a meterse en nuestra escuela, vista nuestra escuela casi como si fuera una suerte de unidad básica, nuestra escuela de este barrio que la vamos a defender y vamos a impedir que nos evalúen con los criterios que se utilizan para evaluar a los chicos ricos, entre comillas. Ojo, eso también tiene una contracara bastante curiosa, que es que en muchos barrios pobres, vos mencionabas Lomas de Zamora y de otros distritos, hay gente que hace el esfuerzo increíble, gente humilde que hace el gran esfuerzo de mandar a sus chiquitos a colegios privados que están en ese mismo barrio pobre. Es decir, como teniendo la posibilidad de enviarlos a la escuela pública, no, de todas maneras eligen hacer el esfuerzo de pagar, aunque sea un colegio con los recursos que tienen, pero que sea un colegio privado. Y, por supuesto, muchos directores de colegio nacional populares kirchneristas, ¿a dónde envían sus hijos, a quienes conozco personalmente? Al colegio privado. De esa contradicción no salimos nunca, pero bueno, es parte del bricolage nacional y popular. En ese sentido también hay otra cosa que me parece muy graciosa y que ya se ha olvidado, que sería, bueno, en realidad serían cuatro cosas, que sería batallón militante, hinchadas unidas argentinas, fútbol para todos y automovilismo para todos. Esto ocurrió, em, básicamente el pico del kirchnerismo entre el 2010, 2013, más o menos, aunque ya en el 2013 empezaba a decaer de a poco. Y detrás de estas cosas que parecen inocentes, aparecen otros poderes que son de los más turbios, por decirlo de alguna manera, que son lo de las barra bravas y efectivamente ciertos poderes que están en el fútbol.
y que hay también justamente del batallón militante, ¿no? ¿Qué podrías comentarnos de eso? Bien, estamos hablando ya de los años de Cristina de auge. Yo a eso le pondría un, un precedente. Cristina fue el momento en que el discurso kirchnerista se radicalizó. Es decir, Cristina gana las elecciones, eh, hace un fuerte planteo ideológico, casi inmediatamente se produjo la crisis con el campo. Los sectores intelectuales vinculados a ideas de izquierda consideran que es el momento. Esto le va a causar un gran costo a Cristina, que es las elecciones de 2009, si no recuerdo mal, que tuvo un resultado desfavorable, pero el kirchnerismo lejos de amedrentarse con esa derrota, lo toma como el momento de avanzar con mayores gestos de audacia. Algo que ya se había dado era la ampliación lo que se llamó la ampliación de derechos previsionales. A eso se le suman la batalla por la ley de medios, la asignación universal por hijo, la ley de matrimonio igualitario, entre otras medidas que van conformando a distintos, o conformando, van acercando voluntades de distintos sectores culturales, sociales, y esto demuestra que el kirchnerismo tiene la capacidad de generar variables, de cierta dinámica para reponerse en momentos que son de aparente derrota. Esto que mencionás vos ya es digamos, un nivel de avanzada mayor. Es cuando muchos periodistas creían efectivamente que el kirchnerismo quería quedarse para siempre, en definitiva. Es decir, reformar la Constitución Nacional, hacer una sucesión indefinida. Creo que era el periodista Longobardi que decía, díganme por favor, que alguien me diga de qué cosa el kirchnerismo no ha sido capaz. De qué el kirchnerismo no ha sido capaz a la hora de avanzar. Y eso confirma que para mí, eso creía este periodista, van por prácticamente una ruptura del orden institucional tradicional. Sí, estas vinculaciones a mundo de semidelictivo, podemos decir, no es algo que asuste demasiado a gente que venía del peronismo y que conocía lo que había sido el menemismo y el dualdismo. Vos mencionás las barra bravas, mencionás batallón militante. Bueno, es una de las ventajas con las que cuenta el movimiento, el peronismo, en sentido muy amplio. Es decir, no son cosas que le provoquen rubor o que le vayan a generar un cuestionamiento interno demasiado fuerte. Si eso lo hiciera un sector del radicalismo, de la gente que está en el poder ahora, creo que las críticas que recibiría de la propia gente que lo apoyó serían mucho mayores. Pero para el peronismo desde siempre la lógica es la construcción de poder, continuar en el poder, aumentar el poder peronista. Eso está por encima. Perón decía primero la patria, después el movimiento. En realidad es al revés. Es primero el movimiento porque se considera depositario de los verdaderos intereses de la patria. Entonces siempre fue incrementar el poder del propio peronismo o en los años en el siglo XXI, incrementar el poder del propio kirchnerismo. Batallón militante, barras bravas, no recuerdo qué otro elemento mencionaste. Otras maneras que no eran tan directas en términos de asociación, pero sí de discurso, como fútbol para todos y automovilismo para todos. Claro, bueno, por eso te mencioné estas otras medidas anteriores, ¿no? Y cuando vos estás en el poder del Estado y accedes a la caja y lo podés repartir o lo podés usar para tu propia construcción de poder, en definitiva, el espectáculo, el fútbol, o darle la posibilidad a bandas de rock que toquen con un auspicio importantísimo, conformar a sectores de la juventud con determinados gestos, o esto de la ley de matrimonio igualitario, que en definitiva es algo muy justo, no hay que ver las cosas de manera cerrada, es decir, es un logro que en definitiva alguien puede creer que se daba por la dinámica misma de los tiempos, no tanto por el favor de un gobierno, pero es muy... Creo que la ley la había mandado, no sé si un radical o alguien cercano a Macri, la ley de matrimonio igualitario. A pesar Está de bien, que. pero la capitalizó bien
en su manera el kirchnerismo. Es como vos me hablás del voto femenino y la que había luchado era Alicia o quien vos quieras. Pero en definitiva, quien capitalizó mejor eso fue Evita y fue el peronismo. Eso es lo que contó finalmente. Y entonces, vuelvo que es una gran capacidad para generar variables, ¿no? En distintos sectores sociales, culturales. Fíjate que uno de los ministros que favoreció la ley de matrimonio igualitario fue el señor Aníbal Fernández, que mucha gente puede verlo cuestionado por otras cuestiones y sin embargo, dentro de la comunidad más interesada en esto, lo que se elogió fue, bueno, está bien, pero este tipo se jugó por esto, a mí me interesa esto que hizo. El peronismo tiene, insisto, esa eh, capacidad o esa amplitud para, está bien, estamos en un momento de crisis, bien, ¿qué batería de medidas o qué propuestas transgresoras o modificadoras podemos lanzar para ir pateando hacia adelante? Porque en definitiva de eso se trata, ¿no? Sumar nuevas voluntades de donde antes no las teníamos, porque el kirchnerismo en definitiva acercó al peronismo a gente que era sí, o hija de antiperonistas o que no tenía ninguna tradición clara vinculada a ese movimiento, incluyendo los espacios, distintos espacios de cultura. Sí, eso que mencionabas antes de la vinculación ahí del peronismo con el AMPA, está interesante ver la investigación que hizo Fabián Arari sobre cómo el kirchnerismo armaba esas patotas, ¿no? Para ir a perseguir y hostigar a los manifestantes opositores, de izquierda en este caso. Está interesante que la patota acá, bueno, así se llamaba el libro de Arari. Quiero La triple K. la triple K. Quiero tocar un tema muy, muy polémico, sobre todo bueno, para estos sectores progresistas, pero en general, ¿no? Que es la utilización que hizo el kirchnerismo de los movimientos por los derechos humanos, principalmente de las madres de Plaza de Mayo, y cómo se podría analizar esta manipulación, este uso, que terminó en cosas muy bizarras, como bueno, el caso de corrupción de sueños compartidos, donde estaba Edo Bonafini y Jock Lender, una cosa rarísima, y bueno, cómo también terminó llevando a una radicalización de las posturas de las madres de Plaza de Mayo, con cosas, bueno, recuerdo Bonafini festejando el atentado a las Torres Gemelas, o cosas muy, muy bizarras, o llamados a la violencia con los opositores, cosas grotescas, y bueno, cómo el kirchnerismo usó eso. Sí, un poco yendo a lo primero que mencionaste, que es que en la historia del peronismo en particular, de otros movimientos nacionales, se usa mucho instrumentar a fuerzas de choque, entre comillas, que no aparecen sirviendo directamente al oficialismo, es decir, no necesariamente llevan una bandera que dice yo soy oficialista, pero que claramente sus acciones favorecen a ese oficialismo, y esto lo podés ver desde la época de la Alianza Libertadora Nacionalista, que le ponía bombas a los comunistas, que despejaba la calle, que contaba con cierta protección de la policía, y era una temible fuerza de acción en las calles que favorecía al gobierno. A veces tuvo sus discusiones con el gobierno, pero en definitiva este combate al comunismo y este ocupar la calle, amedrentar, era muy útil a los intereses del gobierno, que además le permitía, bueno, pero en definitiva, esta gente no, un gobernante puede decir, esta gente no trabaja para mí, actúa con cierto nivel de simpatía, pero no dependen directamente de nosotros, nos lavamos las manos. En la época del kirchnerismo, o en los últimos años, eso lo podés ver, por supuesto, sí, en gente de barras o gente vinculada a los sindicatos o del mundo del AMPA, como decís vos. Y también existe, yendo un poco lejos, a Venezuela con los famosos colectivos. Es decir, gente que amedrenta en la calle a quienes hacen movilizaciones opositoras, por ejemplo. ¿Cómo se conjuga eso con los derechos humanos que mencionaste en la segunda parte? Y de modo bastante problemático, porque es un movimiento que por un lado está avalando gestos de autoritarismo y por otro lado está consolidando el dogma de los derechos humanos, que para mí ha sido central en la construcción discursiva del kirchnerismo. Fue temprano, fue inmediato, cuando el Néstor Kirchner daba sus primeros pasos. Encontró esa... La famosa bajada del cuadro de Videla, ¿no? Fue uno de esos gestos.
Sí, sí, sentar a las madres de Plaza de Mayo que anteriormente habían tenido muchos problemas con el peronismo, sentarlas ahí, darles un lugar en la Casa Rosada. Leyó bien el momento, tal vez, porque mucha gente fue sensible a eso, y en definitiva era un arma poderosa, porque ¿quién puede oponerse a que los organismos de derechos humanos fueran reivindicados después de todo lo que había vivido esa gente durante la dictadura militar, de lo que se consideraba un desprecio de los gobiernos civiles posteriores hacia esos sectores, ¿no? Se habló mucho de la teoría de los dos demonios, Kirchner también la utilizó muy bien para mostrar que él no era la teoría de los dos demonios que se le adjudicaba a Raúl Alfonsín y a otra gente, sino que ahora sí vamos con todo a reivindicar a la gente que luchó contra la dictadura y a encarcelar. Fue progresivo, al principio no eran tanto los condenados, pero por lo menos se mostraba esa voluntad de avanzar en las investigaciones, en los juicios, todo lo que sirva para condenar a quienes tenían que ver con ese pasado dictatorial. Porque además Kirchner, en el discurso de los derechos humanos, sacaba a relucir su falta de pertenencia tan pura en el peronismo, cuando él decía, sí, sí, bueno, yo estoy acá, soy peronista, pero digo y reconozco públicamente que gente de mi propia iglesia tiene muchas manchas y no ha hecho nada por esto. Entonces ahí se ponía una camiseta propia, es decir, una construcción de poder camporista, kirchnerista, algo que se salía del peronismo más tradicional vinculado a sectores de centro derecha. Y derechos humanos, como un poco lo mencionamos en la historia del peronismo, es algo sumamente problemático. Es en esos años en que empiezo mi investigación sobre los derechos humanos en años de Perón y de Evita, y todo lo que salió a la luz. Y claro, todo esto no era de ninguna manera conveniente ni favorecido en ese momento. Recuerdo cuando lo hablé con intelectuales, gente que conocía, mira, yo tengo este proyecto, lo voy a hacer de modo independiente porque obviamente no encuentro aval de ninguna clase dentro de la academia, de la universidad. Pero, ¿y vos por qué querés hacer eso? Era la pregunta. Es decir, ¿qué es lo que te impulsa a revisar cosas del pasado que tienen que ver con torturas, secuestros, asesinatos, deportaciones? Porque me parece interesantísimo. Es decir, no me importa quién es funcional, pero está instaladísimo el tema de derechos humanos y estoy haciendo una relectura, no una relectura, una investigación de cómo fue este asunto en la hora cero del peronismo y a través de los años. Y vemos eso, que los derechos humanos no habían sido, no estaban en el discurso del peronismo clásico y no lo estuvieron por mucho tiempo, porque durante el peronismo clásico eran los opositores quienes denunciaban los secuestros, las torturas e incluso los crímenes, que algunos los ignoran, pero existieron. Y después, en los años de resistencia peronista, entre comillas, tampoco podía ser un elemento central los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el peronismo seguía favoreciendo colocar bombas y Perón decía lucha, combate sin cuartel contra el enemigo. Son cosas que entran en conflicto con la noción de democracia y de derechos humanos. Es cierto que la dictadura les dio esa posibilidad. Al verse reprimidos muchos sectores del peronismo, ahí sí les cae bien, estamos haciendo una defensa de los derechos humanos salvajemente violados por sectores de la dictadura, apoyados por la oligarquía, por otras fuerzas políticas. Pero no solo en el peronismo surge este cambio en cómo se apropia la, nación de la noción de los derechos humanos. Para la izquierda tampoco había sido un tema central. Atención con esto. Es decir, Estados Unidos usaba el tema de derechos humanos para desprestigiar a la Unión Soviética y a Fidel Castro y a la dictadura militar argentina. Es más, hubo cierta proximidad entre la dictadura argentina y la revolución cubana en los años 70, justamente para plantear la no intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de nuestros propios países que incluyen los derechos humanos. Claro, no hay que olvidar que la dictadura argentina negociaba con la Unión Soviética, tenían un comercio ahí de cereales muy activo y cuando se propuso votar en la ONU investigar la violación de derechos humanos en Argentina, no se terminó dando porque tuvieron, bueno, el voto por un lado de la Unión Soviética en contra y el voto también de Cuba. Fueron los dos países que votaron en contra de investigar a Argentina y bueno, y por eso terminó retrasándose también la investigación de derechos humanos. Sin dudas. Lo cierto es que después se da una gran reacomodación discursiva
Néstor Kirchner lo instala muy bien y me parece que fue un punto central para terminar de convencer a sectores intelectuales sensibles a ese discurso antidictatorial que venía desarrollándose y que se sentía que no se veía contenido por ninguno de los gobiernos anteriores. Entonces la posibilidad de estar cerca del poder creo que también entusiasmó a los intelectuales, y hay que reconocerlo, es lamentable, pero también a gente de los derechos humanos, porque en definitiva Estela de Carlotto asumió posiciones que nadie hubiera imaginado años antes. Eve de Bonafini, que fue una figura mucho más polémica, gente que había efectivamente luchado contra la dictadura y terminó, digamos, recostándose en un poder que, además de corrupto, me refiero a cómo mantuvo en la injusticia, en la exclusión, cómo tuvo la posibilidad de que muchísima gente efectivamente saliera de la pobreza y mientras tanto no solo no se lo hizo, sino que se gastaron fortunas, fortunas en cosas como lo que mencionabas antes de acercar simpatías a través de fútbol para todos, o de espectáculos, o de un poco de circo. Y realmente para mucha gente fue bastante doloroso, porque además era bastante osado criticar a una referente de los derechos humanos. Antes nadie se animaba a cuestionar tan abiertamente, a decir, como un buen día dijo Pepe Leayev, no, la señora de Carlotto sencillamente no tiene dignidad, le falta dignidad por lo que está haciendo. Es decir, los organismos de derechos humanos, en definitiva, han sido corrompidos, han sido cómplices de estafas a personas humildes, y eso le hace un daño enorme a toda la tradición de lucha en ese sentido. Durante mucho tiempo a la gente le costó mucho decir esto. En un aula universitaria, por ejemplo, animarse a cuestionar tan abiertamente a los organismos de derechos humanos, a ese tipo de reivindicaciones. Volvemos a cómo lo ideológico, en definitiva, tiene un poder muy importante en la influencia esos círculos de halagos a los que pertenecer si querés sentirte una persona del bien dentro del mundo intelectual y que te amedrentan o que te dejan afuera de oportunidades si te animás a formular una crítica enérgica. Hoy es mucho más posible. Hace unos años era prácticamente, equivalía a quedar en soledad. Años yo me refiero, por ejemplo, hace 10, que estamos en el 2024, en el 2014, bueno, seguíamos viviendo todavía este tipo de, bueno, fútbol para todos, ese tipo de cosas, y todavía muchas voluntades, porque como estás diciendo, almas sensibles de izquierda, pero bueno, obviamente con caja detrás. Ahora, yendo al declive del kirchnerismo en el 2015, nace Unidad Ciudadana y después convertido en Unión por la Patria. Em, y acá nace esta confluencia entre Cristina y Alberto. ¿Qué, qué encontrás de peronismo acá? ¿O más bien es una cuestión rara y que se da por mero oportunismo? Es lo que decía Luis Romero, es el pragmatismo ante todo. Hay que, hay que ver la derrota del peronismo en 2015 como algo que fue un punto de inflexión, sí. Sin embargo, no fue la primera vez que el peronismo era derrotado y ya había muchas señales incluso en la provincia de Buenos Aires de que el peronismo estaba bastante lejos de ser inderrotable. Ahí aparece la figura de Elisa Carrió, que muchos bueno, que ha sido cuestionadísima por muchas cosas, pero que yo creo que es la principal articuladora de ese espacio, de lo que permitió que Mauricio Macri llegara a la presidencia con un equilibrio de fuerzas muy delicado. Por supuesto que el peronismo se dedicó a hacer una oposición fuerte frente a ese gobierno, un poco por defender sus propios intereses de partido, que siempre los tuvo, el corporativismo, y también porque muchas cosas no estaban bien. Es decir, no es un gobierno que a mí me hubiera parecido, la verdad, en algunos sentidos me recordaba a otros gobiernos anteriores, en el sentido de que no pasaba nada. Y más que eso, también una cuestión
falta de tacto, de delicadeza política, de comprensión de los problemas de la gente, o de, bueno, estas son las medidas que hay que tomar, y yo sé que hay gente que sufre, pero en definitiva a un técnico o a un tecnócrata que vive un poco alejado de esa realidad, no sé si lo llega a captar, y ahí el peronismo tiene una habilidad mayor. Bueno, eh, vuelve, es decir, cuando se producen aquellas famosas PASO que le dieron un golpe de knockout al gobierno de Macri, creo que era ese resurgimiento, ¿no? Muchos kirchneristas lo veían como, bueno, algo que lo he visto un poco parecido en Brasil, ¿no? Van a volver los años felices, va a volver la felicidad, va a volver los programas sociales, va a volver la contención a la gente. Nunca más esa indiferencia ante los problemas inmediatos de la población, que nos hablan de la macroeconomía y de esperar muchos años hasta que lleguen las inversiones, consolidar las estructuras productivas del país. Pero en definitiva, nosotros queremos que se llene la heladera, que era lo que había prometido eh, Alberto Fernández. Hay que reconocer la habilidad política de Cristina en haber generado esa alternativa también, porque la figura de Cristina se ha ido desgastando con el tiempo y ha hecho lo imposible en términos pragmáticos para generar algún candidato que por lo menos no le fuera del todo disfuncional. No digo que jugara para ella, porque en el peronismo mucha gente juega su propio juego, pero por lo menos que le sirviera. Ya lo había hecho con Scioli, lo hizo con Alberto Fernández, y vos me preguntás cómo se ve el peronismo a la altura del albertismo, por llamarlo de alguna manera, o del gobierno de Alberto. Alguien podría decir, muchos formadores de opinión lo interpretaron de esa manera como una fase terminal. Yo no lo veo de ese modo. Es decir, no creo que, a pesar de que, como se dice, el peor gobierno de la historia, o que le han salido tantas cosas mal, Sí, es increíble cómo no hay, por lo menos viendo en internet, en foros, comentarios, no hay básicamente nadie, o encontrar a alguien que apoye a Alberto es casi más difícil que encontrar, no sé, vida extraterrestre, es muy, muy, muy difícil. pero Es como, había tenido su momento de captación, bueno, parecía que todos los universitarios querían estar con Alberto, y los escritores, y la mesa del hambre. ¿Cuánta gente se anotó en esa? Es decir, le damos la derecha porque en definitiva, sí, ok, si miramos un poco para atrás, viene un poco de una centroderecha, no es una persona como Néstor Kirchner, pero es un tipo piola, es un político hábil, es alguien que sabe tenía toda la leer. imagen de canchero, ¿no? Tocaba la guitarra. Bueno, eso es bastante, bastante peronista, ¿no? Digamos, cierta picardía que se adjudica, o por lo menos dar gestos que transmitan cierta tranquilidad, de que la cosa va a estar bajo control, porque contamos con la estructura necesaria para eso, ¿no? Con sectores de poder que nos apoyan. Ahí está el corporativismo, que es algo que continúa hasta el día de hoy. Alfonsín decía que era el principal problema, el problema central del país, que es un país que está hecho en base a corporaciones, a un corporativismo donde cada sector juega para sí mismo y nunca podemos encontrar una fórmula de convivencia nacional donde mínimamente hayan políticas de Estado que se sostengan en una misma dirección. Con Alberto Fernández, eso para mí se vio claro en cuanto a que mucha gente decía estar muy dolida por la pobreza y por el panorama social que se veía bajo el macrismo, y en realidad se vio, pero tristemente, hasta qué punto estaban defendiendo posiciones personales y sectoriales, es decir, la conservación del propio poder. Eso se puede ver incluso hasta en los microcolectivos militantes que con tanto entusiasmo en un principio han apoyado y después han evitado criticar enérgicamente al presidente. Son sectores que necesitan algún tipo de respaldo, algún tipo de cercanía, algún tipo de subsidio, y también los seduce estar cerca del poder. Y juegan para sí mismos, básicamente. Es decir, esto va en contra de las tradiciones del peronismo, donde por lo menos se planteaba algo un poco más homogéneo, un poco más consciente de una visión de conjunto de los problemas. No, lo que hay ahora es una suerte
de micromilitancia, de autoconstrucción en pequeños pedacitos donde cada uno juega su propio juego y por supuesto se prepara para hacerle una gran resistencia al gobierno que acaba de asumir. Pero el gobierno de Alberto Fernández fue como un desgaste progresivo y permanente, más allá de aquel primer momento de visto bueno que se le dio, y también en la pandemia, ¿se acuerdan que ese momento de popularidad que había tenido? Pero el desgaste fue permanente. Tengo muchos amigos, gente que está ahí adentro, y a veces que ellos mismos no podían creer, es una joda lo que dijo el presidente ahora, no lo podemos creer, cómo permanentemente se equivocaba una y otra vez. Me acuerdo cuando recién había asumido que todo lo tenían como no, el canchero, el intelectual, había hablado de las novelas de Borges y ahí ya como que la gente empezó como, ¿qué está diciendo? Y después un punto clave fue cuando dijo lo de los argentinos bajaron de los barcos y los brasileros de la selva, algo así. Ahí ya fue como que universalmente todos le dieron la espalda y a partir de ahí sí fue como cayendo en picada cada vez más. Bueno, Algo interesante de Alberto Fernández que me parece que rompe un poco con lo tradicional del peronismo. Bueno, estuvieron características típicas del peronismo como la inflación, pero algo que no cumplió Alberto Fernández es tanto el culto a la personalidad. Después de la pandemia, donde bueno, tenía que dar muchas declaraciones públicas, la exposición a las cámaras, a los medios, a las conferencias, eso de Alberto fue cada vez disminuyendo y de hecho en los últimos años era ya un meme de internet. ¿Dónde está Alberto? Alberto está escondido, el presidente ya es Milei, decían cuando había ganado ya las pasos porque Alberto no aparecía. Entonces, en ese sentido, bueno, se rescata un poco lo de la política más tradicional, que es mantenerse un poco alejado de las cámaras y no construir tanto el culto a la personalidad y a la propia imagen. De hecho, en la campaña de Massa sí se vio un fuertísimo culto a la imagen. Yo recuerdo, por ejemplo, ir a la marcha del orgullo y que haya flyer con la cara de Massa en absolutamente todos lados y mucho la cara, la presencia, el pin de Massa. Y Alberto Fernández fue como mucho más apartado de ese estereotipo, en mi opinión, ¿no? Sí, de todas maneras, eh, vos mencionaste algo que fue aquel discurso, aquella frase desafortunada que tuvo, ¿no? Que si bien valió repudios, yo creo que la gente que más se encarga del tema étnico, racial, contra la discriminación, fue bastante tibia a la hora de repudiarlo, teniendo en cuenta que bastaba que cualquier persona laburante se le escape decir, no sé, una frase natural y espontánea sin ofender a nadie, para que lo repudiaran públicamente por todos los costados. Me pareció que realmente fue bastante moderado. Es más, hasta los últimos tiempos del gobierno de Alberto Fernández hubo gente del CONICET, intelectuales, que seguían viendo positivos gestos del Estado por encima de los enormes problemas que seguía teniendo, bueno, sobre todo sociales, ¿no? Ahora, fíjate que Alberto Fernández también es una figura que llega a un peronismo donde la vinculación con la raíz original ya está prácticamente olvidada en muchos sentidos. Alberto se define a sí mismo más como un setentista con aires de hipismo que como un peronista. Socialdemócrata, en un momento se hacía intentar mostrar, hablaba de los países nórdicos y eso, que era bastante Sí, novedoso también. socialdemócrata, y no nos olvidemos que Cristina también venía de eso. Es decir, Cristina, cuando gana las elecciones por primera vez, una de las cosas que prometía era, visto en perspectiva parece curioso, pero era calidad institucional, es decir, continuar con lo que venía haciendo Néstor, pero con mayor preocupación por el funcionamiento de las instituciones. Y tenía ese modelo admirado que era Alemania, que era Ángela. Ella tenía una posición, digamos, veleidosa, pero socialdemócrata al fin, al menos en su discurso, y después, por este pragmatismo del peronismo como canal, en cierto modo se dejó llevar por esta ola de izquierda de América Latina que ha sido bastante rodeada y aconsejada y apoyada por Lula da Silva, por otros líderes regionales, y en definitiva fue cambiante hasta la posición en la que llegó. Alberto, por supuesto, una persona que uno lo podía ver como absolutamente pragmático políticamente. De hecho, las veces que a mí me preguntaban, yo decía, ¿qué es lo que hubiera impedido que Alberto Fernández formara parte
de Cambiemos si eso le daba una posibilidad política mayor. Estoy exagerando un poco, pero no tanto, ¿eh? De hecho, Sergio Massa, que fue el último candidato que presentó el peronismo, él mismo se había presentado como una opción para desterrar al kirchnerismo. Y Del Frente Renovador hablamos, claro, hablamos del Frente de... Claro. bueno, él fue el que prometía meter presos a los ñoquis de la Cámpora, y si no estuvo con Macri fue simplemente porque Macri no le dio ese lugar, pero estaba ya esa cercanía con el macrismo para enfrentar la excesiva ambición de poder del kirchnerismo. Es decir, que el pragmatismo en el peronismo, si bien siempre fue un elemento central, en los últimos años ya llega un punto en que la gente se pregunta, bueno, no, pero está construyendo, dando señales de construir algo muy diferente de eso, porque el Partido Justicialista, en definitiva, es algo que a ninguno de ellos les agrada desde siempre. Es decir, quizás lo hayan ocupado como espacio de poder a disputar, pero se oponen o desprecian las tradiciones del justicialismo. En los años que vivimos, todo esto se conjuga con nuevas tendencias y marcas de época que han cambiado por completo la forma de hacer política y la sociedad misma, ¿no? Porque tenemos, como les decía, micromilitancias, diversidades, agendas de género, un montón de variables que ahora juegan centralmente y que antes no tenían, digamos, eran inimaginables y en algún sentido han desbordado los viejos cánones del peronismo, porque era un movimiento que en algún sentido mantenía los elementos que ligaban a la nacionalidad. Ese era el discurso de Perón, es decir, por eso de ahí aquello de fuerzas disolventes. Un peronista demasiado clásico podría ver este nuevo fenómeno de micro y múltiples diversidades, donde cada pequeño grupo parece ir por su lado, como parte de aquella tendencia disolvente que impulsaban las ideas de izquierda. Eso es algo que sostiene, por ejemplo, el actual presidente. Él cree que, en definitiva, ese tipo de agendas han sido impulsadas por sectores de izquierda para disgregar a la sociedad argentina y sus mejores valores. Llega al absurdo a decir que el cambio climático es un invento de los marxistas para, o sea, a ese nivel de teoría de la conspiración. Lo que pasa es que él lo hace de una manera que sí, desde ya que suena absurdo. Ahora, ojo, cuando se habla del Foro de San Pablo y de una nueva estrategia de la izquierda en América Latina en el siglo XXI, digamos, no es algo tan alejado. Es decir, ha habido solidaridades regionales en aquello de impulsar gobernantes o fuerzas o movimientos afines en un sentido gramsciano de construcción política ideológica, ocupando espacios desde los medios de comunicación y la cultura para cuando llegara el día de tomar el poder. Ha habido una solidaridad entre movimientos regionales de América Latina donde el kirchnerismo logró instalarse bastante exitosamente pese a todas sus contradicciones internas que a nadie le importan, porque a Lula da Silva lo tiene sin cuidado las contradicciones que pudiera tener el kirchnerismo. Pero creo que se ha perfilado muy bien dentro de esa nueva ola de izquierda y ahora tenemos nuevos, como siempre, ¿no? Un nuevo reflujo que viene más por el lado de la derecha, pero no sabemos Sí, cómo... eso iba a decir que, bueno, para ir cerrando ya este diálogo de peronismo ya en el siglo XXI y llegando a la actualidad, bueno, mencionaste ahí el caso de Kicillof como un posible sucesor, ¿no? del kirchnerismo, pero me parece que más plausible y que merece más atención como una idea de continuación del peronismo es justamente Guillermo Moreno, que creo que a eso iba con la idea de un poco más una vuelta a la derecha, porque, bueno, mencionaste todos estos micromovimientos, la agenda LGTB y eso, pero Guillermo Moreno parece que lo que está tratando ahora, y veo que con mucho esmero, y está circulando muchos videos de él en las redes, y está siendo muy famoso en redes como Instagram y Facebook, lo que está haciendo Guillermo Moreno es agarrar un poco a los sectores de más, incluso más cercanos a Milei o más cercanos a la derecha, al conservadurismo, y traerlo hacia ese peronismo fanático totalmente desquiciado y a la vieja escuela que propone. Y yo creo que si tengo que hacer una apuesta así medio por arriba,
si tengo que apostar a quién va a continuar en el peronismo en el futuro, veo mucho más plausible un Guillermo Moreno que un Kicillof, no sé si estás de acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta esta tendencia hacia la derechización de la sociedad argentina. Hay que ver qué pasa igual con Milei, ¿no? Mm, Me cuesta imaginar que Moreno llegue a constituir esa opción, pero sí es cierto que él encarna mucho el peronismo tradicional en un sentido casi religioso, podemos decir. De hecho, él pone muchísimo énfasis, con claridad, que la doctrina peronista, en definitiva, es algo así como la doctrina cristiana, muy bien adaptada al siglo XX y XXI en la Argentina. Y Sí, es raro encarna porque, o sea, Moreno con esta idea, ¿no? De peronismo totalmente fanático, es bastante cercano a Milei. Milei, hay muchas entrevistas, se puede buscar ahí recopilaciones en YouTube de, bueno, este sector nuevo que está surgiendo de fanáticos de Guillermo Moreno, que medio son cercanos a Milei, donde Milei dice que Guillermo Moreno sabe mucho de economía. Hay videos de Milei debatiendo en la televisión con Guillermo Moreno, donde Milei, al contrario, esa postura de andar gritando y insultando, está totalmente callado, escuchándolo con respeto y en muchos puntos ahí están bastante cercanos. Hay ciertos guiños entre ellos. De hecho, alguien podría decir que Milei tiene mucho de peronista, y no sé si hasta incluso él lo ha dicho alguna vez. Más allá de su fervor libertario que tanto aclama, o que en definitivamente yo creo que debe ser una convicción real que tiene, ¿no? Más allá no pueda parecer equivocada, pero creo que él cree en eso. Pero el peronismo, en definitiva, puede ser una impronta, una actitud, una, un cierto rupturismo. Eso de mandar una tremenda cantidad de decretos de necesidad, no, perdón, un decreto, una enorme cantidad de propuestas de esa manera, ¿no? Decreto de necesidad y urgencia, que es algo que hacía Menem en los 90, por ejemplo, cuando comenzó su mandato, ley de reforma del Estado, ley de emergencia económica, esa cosa de que para producir cambios verdaderos hay que, en cierto modo, tomar por desprevenido al adversario y, si es necesario, saltearse algunos escollos institucionales, porque si no, la maquinaria política o la casta política o los viejos sectores tradicionales siempre van a impedir las verdaderas transformaciones. Hay algo de eso también en un estilo transgresor que el peronismo siempre manejó muy bien. Era plebeyo en unos años. Bueno, Carlos Menem, en definitiva, cuando llegó al poder, él encarnaba algo plebeyo, es decir, él prometía además salariazo y revolución productiva. Era Angelos el que prometía recortar los gastos públicos. Después, cuando Menem llegó al poder, hizo exactamente o algo muy distinto de lo que había anunciado, pero tenía un estilo muy, en algún sentido, berlusconiano, transgresor, Sí, canchero, andaba con el barandulesco. poncho. Y Milei también es un personaje muy particular, muy excéntrico e histriónico. Y en eso hay algunos rasgos que se pueden ver que no son fáciles de ubicarlo dentro de ningún partido tradicional, pero si hubiera un movimiento al que podría se lo encuadrar. ¿Por qué digo esto? Porque también él tiene un enorme, el actual presidente digo, ¿no? Un enorme desprecio hacia el radicalismo, lo cual es también revelador y significativo. Él Hay cree una que anécdota que la tengo que contar sí o sí, que en un programa de televisión Milei había dicho, y esto fue casi ignorado, pero hay algunos canales de YouTube que lo recortaron y lo sacaron a la luz de vuelta. En un programa de televisión Milei estaba contando, ¿no? Que hacía ejercicio en la casa, que se había armado como un gimnasio y decía, sí, ahora me puse una bolsa para pegarle, practicar boxeo y le puse la cara a un expresidente. Sí, ¿de quién le pusiste? De Raúl Alfonsín, el claro, hiperinflacionario de Raúl Alfonsín, dice. claro. Porque además él identifica a la Unión Cívica Radical como un partido de izquierda y socialista. Es decir, el radicalismo está afiliado a la Internacional Socialista. Pero eso realmente, para mí no tiene demasiada relevancia. Es curioso cómo ve a un partido, más bien yo diría que ha estado vinculado a lo tradicional, un poco conservador. No me imagino al radicalismo como una fuerza de izquierda, más allá de que muchos sectores a Alfonsín sí, lo asociaban con algo de razón a eso. El conjunto del partido, las tradiciones, yo creo que no responden a eso. Y es realmente significativo cómo él, siendo un liberal, rechaza tanto a esos sectores y por el contrario valora tanto al menemismo
que él Ese identifica como liberal, pero si como el hablamos mejor de, gobierno de la historia argentina, dice, va, de la historia moderna argentina. claro, pero si hablamos de problemas institucionales o atropello a las instituciones o avances sobre la justicia o venta de armas o voladura de Río Tercero, atentados terroristas en la Argentina, de un nivel de oscuridad de esos años del poder, el crimen de Cabezas en el 95 y todo lo que eso reveló de las relaciones mafiosas con el poder Bueno, político. no olvidemos que Milei reivindicaba la mafia, decía que la mafia era preferible al Estado porque, ¿cómo era el argumento, Facundo? Que decía que... Porque la verdad que no. Todo es un robo, porque el impuesto es un robo y No, sí, entonces decía eso, sí, 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 y que la mafia, no me acuerdo qué, pero un argumento totalmente eh, a- grotesco era. creo que sí, sí, entiendo por dónde va, porque para él, digamos, cualquier tipo de imposición estatal o sobre todo los impuestos son un robo y entonces alguien que es encarcelado por no pagar los impuestos aparentemente, como el caso de Al Capone, lo convertía en una suerte de héroe, entre comillas. Son frases destinadas a generar ambiente, clima. No creo que el tipo, como dicen por ahí, esté loco ni nada de eso, pero ha construido un personaje muy particular y está demasiado firmemente aferrado a ideas que pareciera querer llevarlas adelante muy por encima de tener en cuenta que no toda la sociedad argentina lo votó y que los parlamentarios en definitiva tienen derecho a discutir lo que él promueve. No, no, digo, el Parlamento, llama la atención ese desprecio por el Parlamento también, porque Hace yo poco no dijo sé. que los del Congreso, en general, que el Congreso eran idiotas útiles, es una cosa muy impactante. Bueno, no quiero hacer comparaciones, digo, alguien va a decir que me estoy yendo muy de tema, pero las personas muy de derecha en general, quiero decir, Mussolini decía, el Parlamento era el juguete, un juguete para el pueblo italiano. Nosotros vamos a arrasar con esas viejas formas, es decir, una revolución que transforme, no necesariamente violenta, la vieja usanza, pero algo como para Javier Milei es una revolución liberal, algo que promueva una transformación verdadera en las estructuras productivas del país. En definitiva, no tiene por qué respetar las reglas de juego que tan bien son manipuladas por quienes se dicen institucionalistas y en realidad son especialistas en impedir los cambios. En ese sentido se parece un poco al kirchnerismo. Kirchner decía o encarnaba eso. Es decir, para producir cambios hay que sorprender, hay que pasar por encima al previsible sistema democrático a veces, porque si no, no podemos movernos con cierta dinámica. Claro. Bueno, creo que podemos ir cerrando, llegamos perfecto a lo que es la actualidad. Muchísimas gracias, Ariel. Este creo que fue uno de los diálogos más largos, pero súper interesante. La verdad, te agradezco muchísimo y espero, bueno, dejar también satisfechos a los oyentes que lo pedían mucho. Bueno, gracias a ustedes, como siempre, súper interesante y bueno, cuando quieran nos reencontramos. ¿Quién sabe cómo será? ¿Qué tendremos para decir del peronismo de aquí a 4 años? Estamos en enero del 2024, así que veremos. Así que bueno, nos vemos en otro episodio de Diálogos.